Muy pocos estudios históricos se han dedicado a indagar en cómo era la conducta y los valores humanos que regían la vida en la Manigua insurrecta. Cómo se alimentaban los mambises y qué estrategias utilizaban los jefes militares para tratar de convencer o ganar la admiración de su tropa. Hay un holguinero que se ha dedicado a indagar en estos hechos y hoy yo les invito a conocerlo. Acompáñeme para que sea testigo de los tiempos. Buenas, Abreu. ¿Todo bien? ¿Se puede? Bien, adelante, paso usted. Me dicen que me va a ayudar a conocer esta parte de la historia. Vamos a conocer esta parte de la historia. Vamos allá, usted manda. ¿Esta es su biblioteca? Bueno, esta es mi biblioteca. Y aquí hay mucho de mambises. Casi todo lo que tú ves aquí es sobre la guerra de independencia. Que es un tema realmente bastante estudiado, pero hay aspectos que se han analizado poco. Como el tema de la alimentación en la Manigua. Exactamente. Mira, la situación era que los españoles se dieron cuenta que era imposible vencer a los mambises en combate. Los mambises aplicaban la guerrilla y se ocultaban en los bosques. Es que conocían el terreno como nadie. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Los sometieron a un estricto bloqueo. En primer lugar, rodearon la isla con su flota para evitar que llegaran expediciones de extranjeros. Evitaron por todos los medios posibles de que desde las ciudades y poblados le enviaran a los revolucionarios, los independentistas, le enviaran alimentos, armas, etc. Y además de esto, los mambises, ¿qué hicieron? Recurrieron a sembrar en los bosques, dentro de los bosques, desmontaban los árboles y sembraban pequeños sembrados de alimentos, plátanos, etc. Pero los españoles perseguían a estos, los localizaban y destruían estos cultivos. Incluso se llegó al extremo de que hay un oficial del ejército español que escribió un libro de cómo combatir a los insurrectos, donde él hace un estudio de la forma de destruir los alimentos. Sí, cuando ellos descubrían, por ejemplo, un sembrado de boniato, sacaban este boniato y el que podía se lo llevaba y el otro lo lanzaba en un arroyo para que se pudriera rápidamente. Hasta ese extremo llegaron ellos. Llegaron un poco a estudiar, digamos, la composición de estos alimentos para destruirlos. ¿Y los mambises cómo contrarrestaban esto? Bueno, la forma en que ellos contrarrestaban era tratando de alimentarse en el territorio controlado por ellos, por los españoles. Como los españoles tenían seguridad en determinadas zonas, cultivaban, tenían ganado, es decir, tenían algunas industrias. ¿Y qué hacían los mambises? Penetraban de noche en los sembrados españoles y se llevaban, por ejemplo, los plátanos, boniatos, etc. Y la respuesta española, ¿qué es lo que eran? Hacían emboscadas. Yo he leído cientos de diarios de unidades militares españolas. ¿Esos diarios están en los libros también? Lo tengo, bueno, el diario está en los archivos españoles, yo tengo alguna fotocopia de esto. ¿Qué hacían? Mandaban emboscadas que se situaban de noche para sorprender a estos insurrectos que iban a apoderarse de esta tierra. Otras, pero no todos se podían tampoco tener así. Habían cosas, por ejemplo, ya de punto de vista ropa, armas, medicinas, etcétera, que estaban en los poblados. ¿Y cuál era la forma que utilizaban? Atacar estos poblados. ¿Cómo atacaban los poblados? Bueno, en primer lugar, los mambises tenían poco parque, pocas proyectiles. No tenían generalmente artillería, sobre todo en la guerra de 10 años, prácticamente la artillería era muy mediocre. ¿Qué es lo que hicieron? Los españoles rodeaban sus poblados de empalizadas o alambradas y cada cierto espacio, cada cierta distancia situaban un fortín muy bien defendido. Los mambises recurrían a que muchos de los vecinos de estos poblados colaboraban con ellos. Los españoles que eran sorprendidos por estos ataques, generalmente lo que hacían era que se atrincheraban en sus cuarteles y fortines. No salían a la calle, porque es que realmente oscuro era muy difícil enfrentar a los mambises. Incluso
hay un general, Vicente García, que atacó Túnez y le dio órdenes a sus soldados de quitarse la camisa. Todos los mambises no podían, incluso no todos tenían camisa. Claro. Hay que empezar por eso. Pero bueno, los que tenían camisa tenían que quitárselo. Pero eso fue una estrategia de Vicente, quitarles la camisa. ¿Y sí, por qué? Porque dio órdenes de que cuando él tocara a una persona, si tenía camisa, le dio un machetazo. Porque el que estaba ahí en la calle era español. Entonces era la orden que había. Entonces, figúrate, fue una sorpresa. Tú te imaginas esta multitud de hombres avanzando sin camisa de noche, con machetes en la mano. Debería ser impresionante. Impresionante. O sea, los españoles se retiraban a sus fortines, dejaban libre el poblado y los mambises se apoderaban de todo lo que le podía ser útil. Abreu, y yo me imagino que con esta mala alimentación que obviamente tenían los mambises en la Manigua, entonces era difícil cargar con todos estos productos que confiscaban de alguna manera en estos poblados españoles para salir en fuga. Exacto. Incluso los españoles, que generalmente las guarniciones no eran diezmadas, tenían muy pocas bajas porque se metían en sus trincheras y de ahí no salían. Cuando terminaba el asalto, muchas veces perseguían a los mambises. En ocasiones se reunían varias guarniciones de estos poblados, formaban una columna y los perseguían. Yo creo que no era muy difícil descubrirlo porque realmente estos hombres tenían mucho hambre, irían comiendo y botando pedazos de alimentos a todo lo largo del camino, matando algunos animales que se habían llevado. Me imagino que algunos tenían hasta anemia, supongo. Exacto, el hambre no podían por lo menos caminar mucho, ese es el tamaño, el cargamento que llevaban. En la retirada, generalmente los españoles, repuestos de la sorpresa, los perseguían y muchas veces se desarrollaba un combate. Algunos de los grandes combates, por ejemplo el Santa María de Pujal, que fue uno de los grandes combates librados por Calixto García, se desarrollaron después de una de estas acciones. Por ejemplo, en la zona de Camazán, después del ataque a Holguín, en diciembre del 1872, los mambises se retiraron hasta esa zona, los españoles los persiguieron y se desarrolló un gran combate. En este sentido. El combate de Melones, que se desarrolló en lo que es hoy, momentánamente, de Holguín, lo que es la carretera de Guardavaca, Melones, se desarrolla después que Calixto García tomó una serie de poblados y en reacción una columna española lo ataca. Así que yo creo un poco fue la defensa del botín, en cierta forma, muchos de estos grandes combates de la guerra de Odisea. Ahora, usted me habla de la guerra de los ensaños de Calixto García. Yo también sé que hay una anécdota por ahí que involucra a Carlos Manuel de Céspedes con un mulo, si no me equivoco. ¿Cómo es esa historia? Bueno, mira, aquí tenemos un libro donde se recoge esta historia. Si tú quieres, vamos al parque Carlos Manuel de Céspedes. Y salimos de aquí, conversamos un rato, cogemos aire. Cogemos aire porque hace bastante calor y hablamos sobre este tema. Vamos allá entonces. Yo creo que aquí en el parque hace menos calor. Eso es mejor. Exacto, es mucho mejor, mucho mejor. No, y ahora que tenemos a Céspedes, vamos a decir que como testigo de los tiempos, me hablabas de una anécdota que tenía que ver con Céspedes, un mulo. ¿Cómo es eso? Exactamente. Hay una anécdota que él escribió en su diario personal sobre un mulo. Que por cierto, ¿por qué tú se lo dejas a nuestros televidentes para que ellos A ver, lo leo mejor participen? Sí, participen. Vamos a ver. Está aquí. El 3 de enero de 1874. Habiéndose inutilizado el mulo de una pata, fue preciso matarlo. Se repartió carne a la tropa y a las familias. El campamento está alegre con la abundante comida que le he proporcionado. Eso significa que, digamos, para los jefes militares era algo muy bueno poder alimentar a su tropa. Exactamente. Una de las cosas más importantes que tenía un jefe militar era conseguir alimentos. Por ejemplo, la caballería incluso dieron caso de que los mambises se comían su caballería, porque tenían tal necesidad de alimentos que muchas veces se iban comiendo poco a poco los caballos. Había que sacrificar a los caballos. Y yo me imagino que en ese sentido podría haber hasta disputas entre los propios mambises por un caballo, por un mulo. Bueno, déjame decirte, hay anécdotas de cuando ellos entraban a los poblados, entraban a un almacén y veían algo, había veces se formaban discusiones y a veces se empujaban por a ver quién podía coger un pedazo de alimento, etcétera. Y realmente esto también ocurría. Los mambises eran grandes fumadores. Hay una anécdota que me lo hizo incluso un mambí, un señor ya muy viejo, que no soy tan joven como tú, que él contaba de que dice que ellos atacaron un poblado, un fortín español, o un poblado, y dice que él era un gran fumador. Y tenía deseo de fumar y no tenía tabaco. Porque realmente el cubano tradicionalmente era un gran fumador, desgraciadamente, ¿no? Todas las enfermedades que provoca, pero es así. Entonces, los españoles, que también eran grandes fumadores, dejaban lo que se llama el cabo del tabaco, es decir, el fragmento del tabaco que no se fumaba, los tiraban. Y él, ¿qué es lo que hizo? Él cogió su sombrero y llenó su sombrero con estos cabos de tabaco.
lo que se llama el cabo de tabaco, ¿no? Lo llenó y cuando se retiraron él salió corriendo con su sombrero, muy ilusionado de que cuando llegaría al campamento que ellos formaban después de estos ataques, iban a comenzar a fumar. Y si pensaba fumarse varios días fumando, pero él estaba cansado, muchas veces por el hambre que pasaban, muchos tenían anemia, se dormían después de un esfuerzo largo, inmediatamente se dormían, se sentían cansados, pues realmente pasaban hambre, muchos pasaban hambre, o la mayoría. Y este hombre se durmió. Y cuando él se durmió, quizás soñando con despertarse a fumar, se encontró que le habían llevado el sombrero con todo su tabaco. Es decir, que son de la vida cotidiana que a veces nosotros hemos idealizado estos hombres. Porque lo maravilloso de estos hombres eran que eran personas como tú y como yo, llenos de imperfecciones humanas, claro, de problemas, pero que tenían una aspiración mayor. Tenían una aspiración mayor que era independizar a Cuba. Yo creo que eso es lo más maravilloso, que no eran personas perfectas como un dios, un semidios, sino eran seres humanos que querían fumar, que querían tomar, que querían comer, y la forma que se alimentaban eran así como hemos narrado brevemente. Yo creo que esto es una forma de honrar a estos hombres, a la capacidad de resistencia que tuvieron, el convencimiento que tuvieron, porque todas estas personas abandonaron su familia, su riqueza, muchos de ellos eran gente rica. Céspedes, por ejemplo, un hombre riquísimo, y mira, y él escribe, tengo 2 camisas. Un hombre que tenía un ingenio azucarero y con gran orgullo que dice, tengo 2 camisas. O esto mismo de matar un mulo para comerse. Francisco Vicente Aguilera era un millonario, en el sentido real de la palabra. Y sin embargo este hombre andaba, la hija por ejemplo de él emigró y estaba pasando hambre en Jamaica. Es decir, que realmente esto yo creo que es la parte desconocida de la guerra y la parte que hay que resaltar, y porque es realmente una forma de honrar a nuestros antepasados. A esa capacidad de resistencia, a esa iniciativa también de los mambistas para enfrentar las más duras adversidades hemos dedicado el programa de hoy, y usted ha sido partícipe de ello al ser testigo de los tiempos. Volveremos la próxima semana y usted, amigo mío, me sigue contando, ¿verdad? Vamos. Sí.